muy listos. Entonces, jefe Paula, te doy la bienvenida. Las Bueno, personas que se encuentran acá son estudiantes del Profesional de Seguridad de Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y pues quiero agradecerte formalmente por haber aceptado la invitación y pues tienes a las personas listas para escucharte lo que tienes para traernos en la noche de hoy. Cuando necesites que te cambie el slide, pues por favor me das aviso. Así que ok, bienvenidos todos muchas y gracias, Lucas. pues puedes seguir adelante. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Dale. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Leal. Me disculpo con ustedes, no puedo encender la cámara por temas de conexión, pero pues vamos a dar apertura. Entonces, cuando nosotros hablamos, siguiente, doc, por favor. Cuando nosotros hablamos de medicina preventiva y del trabajo, que es el tema concerniente el día de hoy, lo vamos a hacer enfocado en el análisis de esa medicina preventiva vista desde la estrategia del proceso PHVA. Entonces, al hablar de medicina preventiva y del trabajo, nosotros no únicamente hablamos del tema de la entrega de elementos de protección personal o de la disminución de las ausencias en el tema laboral. Hablamos de la detección de riesgos, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables de acuerdo a una caracterización realizada por el mismo profesional en su equipo de trabajo. Siguiente. Dentro de nuestros objetivos de aprendizaje, entonces tenemos comprender la medicina laboral como sensor técnico, dominar las 4 fases del ciclo vital PHVA, aplicar la jerarquía normativa colombiana. Siguiente. Entonces, empecemos definiendo qué es medicina preventiva y del trabajo, que se define como una disciplina médica que busca promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social. Muchos de los estudios que vemos en seguridad y salud en el trabajo nos hablan de que al analizar las ausencias laborales y las incapacidades en empresas donde no se tiene de pronto ese análisis completo de la caracterización de los empleados, vemos falencias a nivel económico, a nivel de productividad, a nivel de tiempo, porque esas ausencias van aumentando los costos, ¿sí? El hecho de tener un trabajador que de pronto no tenga el bienestar que se requiere para poder realizar su trabajo o su actividad en su puesto de trabajo, nos va a hacer tener mayores gastos a nivel de empresa. Entonces, siempre lo más económico va a ser brindarle ese bienestar al trabajador para poder aumentar la productividad y disminuir esas ausencias. Entonces, es importante saber que el principio central de la medicina preventiva no es que el trabajo se adapte al hombre, sino que, perdón, no es que el hombre se adapte al trabajo, sino que el trabajo se adapte al hombre. Esto reconociendo que la parte o el pilar más importante a nivel empresa va a ser el trabajador. Siguiente. Bueno, en la arquitectura normativa, entonces nosotros vamos a ver, empezando por la Ley 1562 del 2012, que nos dicen que es el esqueleto del sistema de riesgos laborales. Esta ley fue la que nos actualizó, la que nos cambió el nombre de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. Fue la ley que nos definió las responsabilidades que se tienen que tener en cuenta a la hora de ser un profesional en el área. A partir de esta ley también se promovió de manera más implícita el tema de la prevención del accidente de trabajo desde la prevención primaria y no esperar hasta la terciaria, ¿sí? Hablamos también del decreto 1072 del 2015, que es nuestro decreto único reglamentario. Este decreto nos dice realmente cómo funciona el sistema o cómo debería funcionar ese sistema a nivel empresa. Dentro de este, entonces, nos establece a la hora de ustedes crear como todo el sistema de gestión, lo principal y lo primero que hay que hacer es crear la política. Esa política está dentro de este decreto donde nos dice cómo debería ser esa política y de qué manera la podemos definir.
Nos hablan de la identificación también de peligros y nos hablan de la importancia de la capacitación y de las auditorías al sistema. Hablamos también de la resolución 0312 del 2019, que nosotros hablamos que es el calibrador de los estándares mínimos. El calibrador, ¿por qué? Porque si ustedes entran a la resolución realmente es muy amigable y a ustedes les va a tener 60 estándares mínimos de habilitación, ¿sí? No quiere decir que todas las empresas requieran tener obligatoriamente los 60 estándares, no. Si yo quiero ser una empresa que esté en el top de seguridad y salud en el trabajo, pues yo voy a apuntarle a cumplir con los 60 estándares. Pero dentro de la resolución se discrimina esos estándares. Hay 7 estándares obligatorios que sí son en todas las empresas, así tengan un solo trabajador con riesgo 1. Pero los otros 53 estándares de habilitación, ¿en qué se van a medir? En la cantidad de trabajadores y los riesgos que tengan estos trabajadores, el nivel de riesgo, ¿sí? Si yo tengo un trabajador nivel 5, así sea uno solo en la empresa, yo tengo que cumplir sí o sí con los 60 estándares. Entonces, en esa resolución nos va a establecer cada uno de esos estándares, nos define cómo debemos manejarlo, nos define cuáles son los entregables y nos define los tiempos de evaluación y seguimiento para poder cumplir con toda la normatividad. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Brindar la asesoría tanto interna como externa para saber si la empresa sí puede funcionar o no puede funcionar, porque pues debemos brindar una calidad mínima para poder estar en función. Hablamos de la resolución 3050 del 2022, que nos dice que son los brazos de apoyo para la rehabilitación, la cual nos habla del manual de rehabilitación y reincorporación ocupacional. Y, bueno, me salté una. La resolución 1843 nos habla de la actualización de evaluación médico ocupacional. En esta nos va a decir cuáles son como las fases en las cuales yo tengo que hacer esa evaluación médica y qué es lo que debo valorar en cada una de ellas, porque sí se discrimina. Siguiente. Bueno, cuando nosotros ya hablamos del ciclo PHVA, entonces vamos a ver cada una de estas fases significa algo, ¿sí? Y yo voy a tratar de que en cada etapa del proceso que yo haga para poder cumplir con esos estándares de mínimos de habilitación, yo pueda dar cumplimiento desde lo mejor, no desde lo mínimo, sino desde lo mejor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros integramos el ciclo PHVA dentro de este proceso, es para hacer de forma más sistemática y organizada todo el tema de seguimiento y evaluación para poder hacer esos planes de mejora. Entonces, cuando hablamos de planear, nosotros debemos preguntarnos qué es lo que se está haciendo mal o más bien qué mal, qué puedo tener como oportunidad de mejora para mejorar todo ese proceso que tengo en el sistema de gestión. Yo debo ver cómo puedo mejorar como todos esos procesos que tengo implícitos dentro de la empresa. En el hacer hablamos de implementar medidas planificadas, que de acuerdo a esa planificación que yo hice, entonces yo ya hago las actividades para poder implementar todo ese plan. En el verificar, entonces vamos a revisar si las acciones están dando el resultado esperado o si debo hacerle mejoras para que me dé el resultado que yo espero. Y en el actuar, entonces aplicamos ya las acciones de mejora de acuerdo a esos resultados de la verificación. Cuando lo hacemos a nivel práctico, porque en temas de definición, digamos que cualquier ciclo PHVA que ustedes hagan, pues va a ser de esa manera. Pero si lo aterrizamos más al nivel de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces vamos a ver en el planear que debemos identificar el cargo y las funciones de cada uno de los cargos que tengamos, que debemos actualizar la política o definir política en caso de que no está, que debemos caracterizar al trabajador. Entonces, en esto nosotros tenemos que saber la edad, el sexo, el nivel educativo, a nivel sociodemográfico, cómo se encuentra ubicado, cuáles son sus antecedentes y demás, para poder tener un histórico y poder llevar esas cifras para hacer un análisis que más adelante lo vamos a ver. Tenemos que ver el tipo de contratación, cuáles son las funciones, cuáles son esos riesgos que tiene el trabajador a nivel de ese puesto de trabajo, si ese puesto de trabajo es adecuado para ese trabajador, porque no puedo pretender que una silla y una mesa le funcione a todo el mundo, eso depende mucho de esas características que voy a evaluar. Identificar esos peligros y riesgos y de acuerdo a eso hacer unos controles.
que en el planear yo voy a hacer como ese análisis para saber cuáles son los mejores controles que debo hacer, porque nosotros tenemos unos controles a nivel de seguridad y salud en el trabajo y va por niveles, y esos niveles de qué dependen de cuál es el impacto y qué tan rápido puedo llegar a mitigar ese riesgo, ¿sí? Vamos a ver el plan de capacitación y el plan de trabajo anual, ¿sí? Eso es en el planear. Cuando nosotros ya pasamos al hacer, entonces nos van a hablar de la realización de las evaluaciones médico-ocupacionales, verificar que la población que yo tengo trabajadora esté afiliada a una ARL, a una EPS, a un fondo de pensiones, verificar que se esté cumpliendo el plan de capacitaciones y que yo haga inducción y reinducción a todos mis trabajadores, la entrega de elementos de protección personal, tener mis actas para poder brindar como la seguridad a mis trabajadores de que sí estoy haciendo esa barrera, la aplicación de controles, que ya después de que yo lo planeé, que yo verifique esos riesgos y yo planeé los controles, entonces ahí es donde yo voy a hacer realmente el control, donde lo voy a implementar. Las capacitaciones que le hago al personal y la preparación a emergencias. Entonces, de acuerdo a ese hacer, yo me voy a mi verificar, ¿sí? En el verificar, entonces nos van a decir que de acuerdo a todo lo que ya hemos hecho hasta ahí en el ciclo, vamos a ver el cumplimiento de ese plan de trabajo, los indicadores del sistema, porque yo tengo que tener unos indicadores para saber si mis objetivos se cumplieron o si debo hacer un plan de mejora. Debo hacer seguimiento a los incidentes y accidentes. Debo hacer auditoría del sistema de gestión completo para saber si hay oportunidades de mejora desde el trabajador, desde la percepción del trabajador hasta evaluaciones más objetivas como la evaluación del puesto de trabajo. Y debo, asimismo, notificar todo lo que yo verifiqué con la alta dirección para poder tomar decisiones. Y de acuerdo a esas decisiones, entonces las vamos a ver en el actuar, que es donde yo voy a ajustar esos puestos de trabajo si lo tengo que hacer, donde yo voy a rediseñar ese proceso y actualizar cada uno de los programas de acuerdo a las necesidades sentidas e identificadas. Siguiente. Entonces, dentro de esas evaluaciones, como les decía, el perfil sociodemográfico y el diagnóstico de salud. Esa recolección de datos no la puedo hacer por porcentajes de muestreo ni nada, sino que tiene que ser el 100% de mi población. Siguiente. Bueno, hablábamos de las evaluaciones médico-ocupacionales, que decíamos que también es una herramienta muy poderosa a la hora de saber cómo está mi población y a la hora de tomar decisiones para poder basarnos en esas recomendaciones y en esa capacidad que tiene el trabajador y en, como en esa objetividad que hay dentro de esta evaluación. Entonces, esta va a ser una de las herramientas más poderosas que vamos a tener porque es centrada específicamente en el trabajador y no tanto en un muestreo general. Dentro de esta evaluación médica nos dicen que mínimo son 20 minutos que se establece dentro de la resolución 1843, que como les mencionaba era la actualización de la evaluación médico ocupacional y cada uno de los procesos, siguiente diapositiva, por favor. Cada una de estas evaluaciones entonces la vamos a ver donde nos dicen que va a haber una evaluación de preingreso, una evaluación periódica, una evaluación de post-incapacidad y una evaluación de retorno. Las dos últimas a la hora de hablar de que ya hubo una afectación y que hubo que hacer ya una rehabilitación, ¿sí? Siguiente. Dentro de la privacidad médica debemos saber que la confidencialidad del examen médico ocupacional, así nosotros seamos especialistas y demás, únicamente quien tiene acceso a esta historia clínica va a ser el médico ocupacional. El resto del equipo va a saber las recomendaciones, el empleador y el resto del equipo va a saber las recomendaciones y las limitaciones que tiene el trabajador, pero la historia clínica es completamente privada. Es importante saber que dentro de la resolución mencionada nos dice que no debemos expresar el término no apto, sino que es apto con restricciones específicas o con recomendaciones. Y especificar dentro de este examen si es temporal o es permanente para de esta manera pues poder hacer toda la planeación. Siguiente. Tenemos la vigilancia epidemiológica, entonces de acuerdo a esos datos, no únicamente vamos a recolectar los datos para tenerlos en una base de datos, sino que se debe hacer el análisis de esos datos para poder dar intervenciones al respecto.
Entonces, esas intervenciones se ven principalmente, o el insumo fundamental es el diagnóstico general de salud, el cual usualmente se hace cada año después de hacer toda la caracterización y haber tenido todo el proceso y pues todas las enseñanzas que deja el proceso completo de evaluación y seguimiento, donde yo voy a dar unas intervenciones que me salen priorizadas para el próximo año, tenerlo en cuenta en el plan de trabajo anual. Siguiente. Dentro del sistema de gestión hay unos indicadores. Dentro de los principales tenemos frecuencia de accidentalidad, incidentes de enfermedad laboral, prevalencia de enfermedad laboral y el ausentismo laboral, que viene relacionado mucho con el tema de las incapacidades y el tema de la pérdida de la capacidad laboral. Siguiente. Dentro de ese ausentismo laboral, entonces al inicio nosotros hablábamos que para una empresa siempre va a ser más costoso tener ausentismos que trabajar en ese bienestar, ¿sí? Del trabajador. Entonces nosotros tenemos que analizar siempre y siempre como ese test, tenemos que decirle al empleador porque casi siempre, pues digamos que en empresas privadas, pequeñas o demás, dependiendo de la empresa, vamos a tener una limitante y es el tema de los recursos. Entonces, para el tema de los recursos, siempre hay que poner sobre la mesa a la hora de hacer como acuerdos con el empleador o brindar esa información que nosotros ya tenemos de acuerdo a todo el plan que hicimos. Siempre hay que poner sobre la mesa objetivamente que siempre le va a salir más barato brindarle el bienestar al trabajador que esperar los ausentismos laborales, ¿sí? Asimismo, siempre pues vamos a tener unas sanciones si no lo hacemos y la productividad va a aumentar, incluso generando más dinero, más tema económico que pues siempre al dueño pues, de las empresas le va a interesar este tema. Dentro de ese análisis del ausentismo laboral nos dicen cómo se analiza correctamente, entonces el registro mensual de las no asistencias por causa médica certificada, la clasificación de esos diagnósticos para poder mirar a ver si se muestra una prevalencia importante y de esa manera hacer las intervenciones inmediatamente y no esperar hasta el plan anual del siguiente año, el perfil del riesgo del cargo, los patrones repetitivos y esa vigilancia epidemiológica de la que hablábamos. Siguiente. Dentro de, bueno, nosotros tenemos unos programas dentro de la normatividad donde vamos a ver la vigilancia epidemiológica, inducción y reinducción, inspección del puesto de trabajo, prevención y preparación de respuesta a emergencias, investigación de incidentes y accidentes. Son 15 programas, ¿sí? En total. Tenemos que tener en cuenta que ese plan anual de trabajo, dentro de esos 15 programas, ya sea en la prevención y preparación a respuesta a emergencias, en la vigilancia epidemiológica o de hecho en la inducción y reinducción, que es donde mejor se puede brindar, tenemos que tener en cuenta estilos de vida saludables, el control del tabaquismo y la farmacodependencia, que fueron unas estrategias que se hicieron a nivel normativo porque se evidenció que fue como los pilares que dan mayor orientación a la hora de ver esas afecciones y tienen un mayor impacto en la salud de los trabajadores. Entonces, sí nos dicen y nos obligan que en algún lado de nuestro plan de trabajo tenemos que tener estas intervenciones. Siguiente. Las pausas activas muchas veces a nosotros nos ven como especialistas en hacer pausas activas y demás, pero sí se ha evidenciado en los diferentes análisis y estudios de páginas indexadas, si ustedes pueden buscar y leer, que son bastante interesantes, nos muestran que esas pausas activas realmente sí tienen un impacto bastante relevante en el tema del estrés laboral, en el tema del psicomotriz, en el tema mecánico y demás. Y pues es importante no dejarlo de lado y hacer dentro de ese plan cotidianamente, designar a una persona o realizarlo de manera rutinaria. Siguiente. Bueno, en las intervenciones del riesgo de adaptación del puesto de trabajo, la normatividad da 20 días hábiles como plazo máximo para que el empleador pueda adaptar el puesto de acuerdo pues a las recomendaciones y restricciones que tiene por el médico laboral. Siguiente.
Como decíamos, la resolución 3050 nos habla de todo el tema de rehabilitación y reincorporación ocupacional. Entonces, dentro de este marco normativo, siguiente, nos hablan de 3 conceptos. Entonces, hablamos de reintegro, reubicación y readaptación. Hablamos de reintegro laboral, cuando la persona, luego de tener todo su tema de tratamiento y demás, puede volver al mismo cargo y no hay cambio en sus funciones. Hablamos de reubicación laboral cuando debemos cambiar o de puesto o de funciones según la severidad que tenga la consecuencia. Y hablamos de readaptación laboral cuando se deben hacer unos ajustes técnicos, ya sea en el entorno laboral y al trabajador, que hablamos de pronto de modificar los equipos o los procesos para que esta persona pueda realizar pues esa tarea que le vamos a colocar. Siguiente. Nos hablan de abuso del derecho porque pues digamos que así como el empleador tiene unas obligaciones y como test tenemos unas obligaciones, el trabajador, la principal obligación dentro del sistema de gestión es cuidar su salud y ser lo más transparente posible con todo el proceso para que de esta manera se pueda brindar una intervención temprana. Entonces, hablamos de abuso del derecho en seguridad y salud en el trabajo cuando esta persona, ya sea que no asista a las terapias o a los tratamientos que le hayan enviado, o que tenga un trabajo paralelo con esa incapacidad, que se incapacitó en este trabajo, pero tiene otro trabajo al mismo tiempo y pues no está cumpliendo con la incapacidad como debe ser, o cuando hay un fraude en la incapacidad y realmente pues esto sí es una falta muy grave. Siguiente. Cuando hablamos de los niveles de prevención, que yo les decía no llegar hasta la prevención terciaria, entonces hablamos de prevención primaria, que es evitar la enfermedad, que la enfermedad ocurra, prevención secundaria cuando hablamos del diagnóstico precoz y la prevención terciaria, que nosotros ya estamos hablando de la rehabilitación, que esperamos no llegar hasta allá, ¿sí? Dentro de dentro de esa prevención debemos saber que son los mismos controles de los cuales nosotros hablamos. Los controles en SST vendrían siendo, primero, vamos a tratar de eliminar ese riesgo. Si no se puede eliminar el riesgo por alguna razón, se iría a la sustitución del riesgo. Si no se puede sustituir el riesgo por uno de pronto de menor gravedad o poder modificar ese proceso, se debe ir a control de ingeniería. Si no se puede hacer ese control de ingeniería, tendríamos que hacer un control de administrativo. Y el último, a pesar de que todo el mundo piensa que el primero son los elementos de protección personal, realmente a nivel de escalafón en temas de controles de riesgo es el último y digamos que realmente se usa es como un adicional. No porque en sí en todos los riesgos nos vaya a servir, sino porque se debe tener siempre para pues asegurar y cubrir otros riesgos. Entonces, el último sería el brindarle al trabajador los elementos de protección personal. Siguiente. Bueno, realmente dentro de los casos prácticos, yo creo que nosotros ya revisamos, cuando yo les hablaba de a nivel de sistema de gestión, cómo debíamos manejarlo y cómo era el ejemplo de cada uno de estos fases del ciclo, realmente eso es lo que se debe hacer en cada uno de los casos. Brindar de acuerdo al análisis que hacemos una solución, verificar que esa solución sirva y actuar de acuerdo, así no cumple con esos objetivos, poder llevar a cabo nuevas intervenciones. ¿Listo? Aquí daríamos por concluida la presentación. Les agradezco mucho. Listo, jefe, muy bien. Déjame, yo quisiera irme un poco acá atrás y hacer una similitud, chicos. A ver, lo que estamos hablando es cómo montamos un sistema de promoción y prevención de la salud en el trabajo. Yo voy a hacer una similitud para que ustedes logren como entender qué es de lo que estamos hablando y de pronto por si en alguna parte de la charla pudieron haberse perdido, volver a reintegrarlos a qué es esto. Les voy a poner el ejemplo más claro que yo les puedo dar como médico que trabajo en sala de partos y además que todo el tiempo tengo un contexto con una paciente que está embarazada. Por ejemplo,
si yo soy el médico y la jefe que les acaba de hablar, estamos montando un programa de salud para una paciente embarazada, vamos prácticamente a tener, digamos, los mismos procesos y el ciclo que ustedes acaban de ver, tal vez muy parecido o similar a lo que se va a hacer con un trabajador. ¿Por qué? Porque yo tengo que planear, tengo que hacer estas tres cosas: una prevención primaria, una prevención secundaria y obviamente evitar a como dé lugar una prevención terciaria, o básicamente tener que intervenir a un trabajador porque se accidentó dentro del trabajo, porque se enfermó dentro del trabajo, porque tendré que reubicarlo o porque tendré que rehabilitarlo porque le generó algún tipo de enfermedad. Y le voy a poner el ejemplo supremamente claro. Cuando yo tengo una paciente embarazada y yo voy a hacer toda su prevención primaria, ¿cierto? Entonces a esa paciente embarazada yo la voy a mandar a una consulta con el odontólogo. La voy a mandar a que se haga todos los exámenes posibles para que yo pueda revisar de que esa paciente no vaya a estar enferma de una u otra enfermedad o que tenga alguna dificultad que yo tenga que intervenir, ¿cierto? Pero todas esas acciones de tomarle exámenes, de identificarla, de saber que tiene 14 años, 15 o tal vez tenga 40 y 45 años, eso me habla del riesgo desde el punto de vista de la edad. Un trabajador es algo muy similar. Cuando la jefe les está hablando de cuando yo identifico un trabajador, tiene exactamente muchas veces las mismas similitudes. ¿En qué? En que hay trabajadores que tienen unas edades que los va a poner más en riesgo de tener algún tipo de enfermedad, o tiene, si está, es un trabajador que ya tiene una edad considerable y que ya me entra, por ejemplo, con alguna comorbilidad, lo mismo que me pasa a mí con la paciente embarazada. Si yo ya tengo una paciente embarazada y que además de eso me llega ya es hipertensa o diabética, es lo mismo, es como yo voy a identificar que esa paciente o ese trabajador me tenga un mayor o menor riesgo. Cuando yo ya he hecho todas mis prevenciones, cuando yo ya tengo todo mi programa, mis laboratorios, todo, y que la paciente está sana, pues lo que yo voy a seguir es haciendo un plan con ella. ¿Cuál va a ser mi plan? Pues que yo le voy a dar unas consultas, que yo la voy a llevar semanalmente, la voy a llevar mensualmente hasta que la voy a llevar al destino que yo quiero, es que tenga un parto sano. En el trabajador ocurre exactamente lo mismo. Yo lo que voy a hacer es programarle unas consultas, revisarlo anualmente, hacer una historia clínica completa y poder diferenciar e identificar cada uno de los riesgos que ese paciente vaya a poder tener. Si estoy hablando, hasta ahí estoy hablando de todo lo que yo puedo hacer en prevención primaria dentro del ciclo para que esa embarazada tenga algún tipo de enfermedad. Pero seguramente esa paciente embarazada en el medio del embarazo se me puede enfermar, se me puede caer, se me puede golpear, puede sufrir un accidente. Entonces ahí yo ya voy a generar todas las prevenciones o todas las intervenciones a nivel secundario que yo ya puedo hacer. Y voy a tratar de hacer un diagnóstico precoz de que esa paciente tenga una infección, pero al mismo tiempo la tengo que tratar. O si se me rompió la fuente o cualquiera de las patologías que pueda tener esa paciente durante su embarazo. Lo mismo en el ciclo de vida que tiene el trabajador. Yo voy a tener que hacer diagnósticos dependiendo si es un trabajador que tiene trabajo repetitivo, si está todo el día sentado, si necesita una mesa adecuada. Pero si yo no utilicé o hice adecuadamente mi prevención primaria, pues voy a tener que llegar al siguiente escalón, que es la prevención secundaria. Pero supongamos que la paciente se enfermó gravemente, terminó muy enferma, terminó en un mal parto, terminó en lo que ustedes quieran, pues de ahí ya voy a tener que llegar al sistema terciario, que será el sistema donde yo la voy a intervenir, donde yo la tengo que recuperar. O por ejemplo, en mi caso, que la paciente sangró muchísimo, pues yo esa paciente después del parto la tengo que rehabilitar, la tengo que volver a dejar en su estado natural que ella llegó antes del embarazo. Entonces, antes de hacer esa similitud y de mirar nuevamente qué es lo que yo voy a hacer, lo que quiero decirles es que exactamente como yo monto un programa de salud materna, de salud oral, de hipertensión, de todos los programas de salud pública que ustedes puedan llegar a reconocer, del paciente diabético, el que ustedes quieran. Nuestro trabajador es lo mismo. Con este sistema, con el sistema de seguridad social y el sistema que yo voy a generar, lo que voy a hacer es montar un programa completo para el trabajador, a donde mi primer paso va a ser planear. Y en esto es que se define cuál es ese ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Lo mismo pasa, ¿cómo voy a planear ese perfil de cargo? ¿Cómo le identifico a ese trabajador que me ingresa a mi empresa?
¿Cuál es el peligro que tiene en el puesto? ¿Será que se me puede caer? Voy a identificarlo. ¿Será que es un constructor y se tiene que estar en las alturas? ¿Qué tipo de riesgo es que lo voy a intervenir? ¿Y qué metas para el que está allá arriba trepado en el poste de la luz? ¿Cómo yo voy a establecer esas metas y cómo voy a hacer que él no se me enferme, que no se me caiga? Todos los programas que yo voy a tener que planear para ese trabajador. De ahí voy a pasar a qué es lo que tengo que hacer, cómo voy a hacer cada año, cuando él llegue, cómo lo voy a evaluar, cómo lo voy a capacitar para que él no se me caiga de por allá, cómo lo voy a montar ahora en un programa para que él mes a mes me llegue, esté bien capacitado, que no vaya a ser que mi accidente laboral haya sido porque yo no hice o no planeé adecuadamente cuál es el programa y cuál es la capacitación que yo le tenía que dar. Cuando ya tengo, pues sigo con los siguientes en el ciclo, que es cómo voy a verificar si se me está enfermando mucho, si se me está incapacitando mucho, si definitivamente por más que le di toda la capacitación, todo lo que hice, se me sigue cayendo, lo que ustedes puedan pensar dentro de su actuar como profesionales. Y al final, cuando yo ya tengo toda esta planeación y cómo ya mi ciclo se va completando, cómo es que voy a actuar. Entonces, ahora sí, bueno, ya identifiqué los riesgos, ya lo evalué, ya lo llevé al médico, ya le revisé los oídos, ya le revisé los ojos, depende de donde lo tenga trabajando. Entonces, ¿cómo le voy a ajustar? ¿Cómo le voy a disminuir los riesgos si de pronto tiene una lámpara encima de la cabeza y me lo está quemando? Si de pronto el escritorio que le di no era el adecuado, entonces, ¿cómo yo voy a actualizar eso? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a rediseñar mi proceso? ¿Y cómo voy a actualizar cada uno de los programas identificados que tenemos ahí? Entonces, chicos, básicamente lo que queríamos transmitirles era esto. Entonces, entiendan que lo que estamos hablando hoy es cómo yo monto en mi empresa un sistema de promoción y prevención de la enfermedad del trabajador. Exactamente lo que hacemos en otros programas, obviamente ajustado a la norma que nos da, que ya la jefe les mostró, les dijo cuál era así actuar y definitivamente cómo es así. ¿Es así, jefe? Bien, se me escaparía. ¿Y está por ahí Sí, Doc, todavía? sí. No, 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 es Exacto. que se me había cerrado el No sé si micrófono. esa similitud que yo te doy está adecuadamente, digamos, resuelta en este tipo de cosas. Sí, ahí está bueno el ejemplo, Doc. Está Ok, perfecto. entonces, ¿algunas de las chicas que están acá tienen alguna pregunta que hacernos, que definir, que tener en cuenta de lo que está en su trabajo? Si no hay preguntas, yo voy a dejar de compartir esta pantalla y, a ver, voy a mirar por acá. Voy a dejar por acá mi pantalla, creo que hice mal. A ver, muchachos, ustedes ya tienen digamos, una evaluación y algo que ya lo hicieron en la tarea número 2, y era que su trabajo ya se encuentra calificado por la inteligencia artificial. Esta vez, ustedes lo que tienen que entregar es un podcast acerca de todo esto de lo que estamos hablando. Lo puede hacer de muchísimas maneras y yo ahorita les voy a regalar un archivo donde les voy a dar ideas de cómo lo pueden hacer, tipo entrevista, noticiero, a través de un caso clínico, lo que ustedes quieran. Pero lo que tengo que ser claro con ustedes es que como esto va a ser calificado por una aplicación de inteligencia artificial, pues ustedes tienen que tener muy en cuenta esto. ¿Qué es? Que el formato que vayan a entregar su podcast tiene que ser MP3 o el WAV, que son los formatos de multimedia que tiene Windows. Esa extensión no se puede pasar de esto, ni menos de 5 ni más de 15 minutos en el formato que ustedes dan. La calidad del audio, ahí ustedes tienen que ver. Lo que quiero decirles es que ustedes tienen que ir a la rúbrica de evaluación, revisarla muy bien, revisar el tipo de podcast que ustedes van a hacer y por favor, como les dije en la anterior fase, tienen que ceñirse a la rúbrica de evaluación para que la aplicación no les vaya a calificar inadecuadamente. Ahí en la rúbrica les va a decir qué es lo que tienen que hacer, cómo les va a calificar, qué tipo de puntaje le va a dar y qué es lo que usted exactamente le tiene que entregar para que no tengan dificultades. Entonces, chicas, ¿alguna pregunta, por favor? Tutor, buenas noches, con Hola, Gian. Hola. hola, ¿cómo estás? Tutor, una pregunta, o sea que todas las fases van a ser calificadas por inteligencia artificial.
La anterior y esta va por inteligencia artificial y la última es un cuestionario tipo, un cuestionario, que así como la primera actividad. Pero el resto todas son calificadas por inteligencia artificial. Y por eso yo les hago tanto énfasis, pero tanto énfasis de que la rúbrica de evaluación tiene que aplicarla al pie de la letra. Si usted no aplica esto al pie de la letra, pues la aplicación de inteligencia artificial no le va a calificar lo que necesita. Entonces, ahí en esa rúbrica, pues está exactamente paso a paso qué es lo que tienen que hacer. ¿Bien? Bien, muchachos. Si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar para que esto no se haga extenso. Y